Gemí cuando me despertó de mi tranquilo sueño la familiar sensación de la lengua de mi perro y su horrible aliento sobre mi rostro. Remo me dio otro par de lametones diligentemente, gimiendo mientras trataba de advertirme que lo había asustado. De fondo podía escuchar débilmente un pitido agudo y fuerte que emitía mi televisor. Lo había dejado encendido mientras me quedaba dormido en el sofá de la sala de estar. Vamos, déjame en paz. Estoy cansado, murmuré, sin estar del todo despierto. Remo gimió de nuevo, emitiendo un grito sincero de absoluto miedo que finalmente me hizo recobrar la conciencia. Mientras tanto, el pitido fuerte sonaba continuamente de fondo, ignorado por mi mente somnolienta. ¿Qué pasa? No me digas que tienes que salir, dije. ¿Qué hora es? Me senté y miré por la ventana M0 cercana, pero al otro lado solo había oscuridad total. ¿Hablas en serio, Remo? Aún está oscuro afuera. ¿Por qué estás así? Pregunté en tono de broma. Pero los gemidos de Remo continuaron. Sus gritos no eran una indicación de que necesitaba ir al baño. Era un miedo real y desgarrador. Solo cuando me di cuenta de ese hecho, mi atención se desvió hacia el televisor que emitía pitidos. Por un breve momento, me pregunté qué clase de imbécil había diseñado un sonido tan incesante y molesto. Instintivamente tomé el control remoto, preparado para apagarlo cuando vi la imagen que se mostraba. En la pantalla se leía en letras grandes y de imprenta: sistema de alerta de emergencia. Texto blanco simple sobre un fondo negro. Me quedé paralizado mientras intentaba comprender la imagen que tenía ante mí. Estaba fragmentada y parecía que faltaban fragmentos del mensaje completo, incluido quien lo había emitido. Ha emitido una notificación de acción de emergencia. Esto no es una prueba. Seguirán instrucciones importantes. En ese momento, el pitido continuo se convirtió en un tono discordante y arrítmico a medida que la imagen cambiaba. Ahora mostraba una imagen numerada, que se mostraba como el mensaje 1 de cada 4. Ha sido objeto de un acontecimiento astronómico imprevisto, comenzaba. En los próximos 60 minutos, el primer objeto aparecerá en el cielo. La trayectoria estimada ha determinado los siguientes lugares de impacto. La imagen en la pantalla cambió una vez más y mostró la segunda de las 4 imágenes. Era un mapa sencillo de nuestra ciudad, cubierto de numerosos marcadores. 2 estaban colocados directamente en el centro y 7 más en las afueras. El mapa permaneció así durante un minuto antes de pasar a la tercera parte. Se les ha ordenado a todos los ciudadanos que busquen ayuda en los centros de evacuación designados previamente de inmediato. Se recomienda a los refugiados que lleven comida, agua, una radio a batería y una fuente de luz. No intenten utilizar computadoras, teléfonos o tabletas. Todas las líneas deben mantenerse despejadas en caso de emergencia. Si el cielo se oscurece, busquen refugio de inmediato y no intenten llegar a su centro de evacuación local. Para obtener más información, comuníquese con el gerente de contingencias más cercano. Inmediatamente volví mi atención hacia la ventana, que mostraba un mundo perfectamente oscuro afuera. No parecía haber estrellas en el cielo, lo que dejaba poco más que una oscuridad absoluta. Luego miré el reloj de mi sala de estar, que marcaba una hora inquietante, las 12:15. A menos que se hubiera roto, indicaba claramente que estábamos en pleno día, pero el mundo exterior estaba invadido por la noche. Con el miedo creciendo dentro de mí, me obligué a leer el cuarto y último mensaje que aparecía en la pantalla de mi viejo televisor. Si se encuentra fuera del radio de evacuación cuando el cielo se oscurezca, permanezca dentro de su casa. Apague las luces, permanezca en silencio y espere a que llegue la ayuda. Bajo ninguna circunstancia debe intentar enfrentarse a la, nuevamente, una parte del mensaje parecía faltar, tapada por un artefacto estático. Seguí mirando mientras esperaban más información, pero en lugar de eso, el mensaje simplemente comenzó a reproducirse una y otra vez. El primer mensaje de la notificación de emergencia apareció en la pantalla una vez más. Mientras tanto, Remo estaba sentado junto a la ventana, gruñendo a la oscuridad. Yo, en cambio, estaba absorto en el mensaje de la televisión, que se repitió 3 veces antes de que finalmente decidiera seguir las instrucciones, lo que significaba apagar las luces dentro de la casa junto con la televisión. Ven aquí, muchacho, le ordené a Remo, quien corrió diligentemente a mi lado, dejando escapar algunos gemidos mientras se escondía entre mis piernas. Ahora que la televisión estaba en silencio, el mundo que nos rodeaba parecía incómodamente tranquilo. A pesar de la emergencia, había una asombrosa falta de pánico afuera y no se oía ningún tipo de tráfico. Era como si todo el pueblo se hubiera levantado y se hubiera ido mientras yo dormía en el sofá. Pero no había estado inconsciente durante tanto tiempo. ¿O sí? Aunque la alerta me había indicado que no usara mi teléfono, tuve que pedir ayuda. Busqué entre los cojines del sofá y los arrojé al suelo hasta que finalmente lo encontré escondido en el fondo.
Habían llegado algunos mensajes de amigos y colegas preguntándome si había llegado al punto de evacuación, pero el último de ellos lo había recibido casi 12 horas antes. Intenté responder, pero la señal se había desvanecido hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que me habían dejado atrás sin ningún medio para comunicarme con el mundo exterior. Y a pesar de la pesadilla en la que me había visto sumida, todavía no tenía la menor idea de qué estaba pasando exactamente. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta en ese mismo barrio y nunca había oído hablar de ningún punto de evacuación ni de ningún gestor de contingencias. Casi me sentía como si me hubiera despertado en un mundo completamente diferente. Con 1.000.000 de preguntas sin respuesta, podía sentarme junto a la ventana, agachándome lo más posible para evitar que me viera. Las calles estaban desiertas, sin coches aparcados, sin un solo atisbo de vida. Remo se sentó a mi lado, gruñendo de vez en cuando a algo que no veía en la oscuridad. Lo hice callar, pero Remo siempre había sido un perro con una intuición poco natural. Si las cosas en la oscuridad lo asustaban, tenía que haber una muy buena razón para ello. Pero mientras estábamos sentados allí, empecé a darme cuenta de lo antinatural que parecía la oscuridad. Era demasiado densa, casi física. Miré al cielo y me encontré con un vacío sin luna ni estrellas. Ni siquiera estaba cubierto por nubes, solo un vacío insoportable que nos devolvía la mirada. Como no nos atrevíamos a entrar en el vacío, no nos quedaba otra opción que seguir las instrucciones que nos habían dado. Nos esconderíamos hasta que llegara la ayuda. Con Remo siguiendo cada uno de mis pasos, agarré todos los suministros que habíamos dejado en la cocina y los bajé al sótano sin ventanas junto con mi televisor, una radio y una escopeta. Hicimos que la pequeña habitación fuera lo más cómoda posible mientras esperábamos un rescate que tal vez nunca llegara. El primer día pasó rápido, con el tiempo deformado por la sensación constante de pánico. Encendía la televisión cada hora, rezando por alguna novedad, pero me encontré repetidamente con el mismo y siniestro mensaje que nos decía que nos quedáramos dentro y que no nos enfrentáramos a los seres que existían en la oscuridad. Todo el tiempo, Remo mantuvo sus oídos atentos, mirando fijamente la puerta del sótano como si algo la fuera a romper en cualquier momento. Seguí intentando que mi teléfono funcionara, para encontrar una sola barra de señal, pero se había convertido en un ladrillo inútil de tecnología en ausencia de cualquier recepción. Afuera el mundo permanecía oscuro y silencioso. A veces incluso me atrevía a abrir la puerta para ver si nos recibía la dicha de la luz del día. Pero por muchas horas que pasarán, la noche seguía siendo eterna. Todo va a salir bien. Vendrán por nosotros. Alguien nos salvará, le susurré a Remo, intentando tranquilizarme más a mí que a mi fatídico compañero. Como el segundo día transcurría sin que nos rescataran, comencé la incómoda tarea de calcular cuánto tiempo podríamos sobrevivir con los limitados suministros que habíamos reunido. La comida escaseaba, pero el verdadero problema era el agua. Incluso si la racionábamos cuidadosamente entre los dos, solo sobreviviríamos una semana como máximo. Pero no fue hasta el tercer día que finalmente me atreví a hacer un pequeño viaje a la cocina. Arrastrándome por el suelo, con la escopeta en la mano, avancé lentamente a través de la oscuridad, dejando a Remo atrás, en el confinamiento seguro del sótano. Cuando me fui, pude escuchar sus gritos continuos. No entendía que solo quería protegerlo, solo tenía miedo de quedarse solo. Abrí el grifo, con la esperanza de obtener al menos un poco de agua. Pero cuando giré la manija, no me saludó ni una sola gota. Me senté en el suelo de la cocina, consternado, sabiendo que nos quedaríamos sin nada en un par de días. Si no llegaba el rescate, nos veríamos obligados a irnos y buscar ayuda en el mundo sin sol del exterior. Eso, dado el hecho poco probable de que las casas no hubieran sido ya limpiadas durante la evacuación. Fue entonces cuando lo oí. El primer sonido que nos había recibido en 3 días. Era tan débil, tan lejano, pero definitivamente era real. Sonaba como una voz, pero su origen era demasiado lejano para entenderlo, mucho menos descifrarlo. Abrí suavemente la ventana de la cocina, con la esperanza de captar el significado de la voz. Resonó por el vecindario de una manera tan extraña que fue imposible localizar de dónde provenía. Pensé en llamarlo, pero un extraño instinto innato me dijo que me callara. Era una sensación extraña, estar tan absolutamente seguro de la malicia de algo sin siquiera saber qué era. Sentí como si la cosa quisiera que yo lo llamara, que me encontrara. Aunque su voz sonaba humana, no estaba completamente seguro de que lo fuera. Con un miedo profundo en el alma, me retiré al sótano. La voz permanecía lejana, siempre presente en la oscuridad, cada vez más fuerte con cada llamada. Pasaron 2 días y la voz se fue acercando cada vez más. Hasta que escuchamos el sonido de alguien sollozando, dejando escapar algunas palabras entrecortadas. Estaban pidiendo ayuda, palabras claras de angustia, pero la emoción detrás de ellas parecía completamente ausente. Sonaba como una mujer que nunca había experimentado ninguna emoción, tratando de transmitir sus significados.
Remo soltó gruñidos silenciosos en señal de protesta, demasiado asustado para ladrar como era debido. Cada vez que oía el grito, estaba más seguro de que no provenía de un ser humano. Y cada hora que pasaba, se acercaba un poco más a nuestro escondite. Cuando llegó y pasó el 7º día, sonaba como si estuvieran de pie en nuestro porche delantero. Casi no podía respirar, temiendo que cualquier sonido los alertara de nuestra presencia. Remo se había enterrado detrás de mi espalda, ocultándose de la criatura durante la noche. Estábamos atrapados y en menos de un día, agotaríamos nuestra última gota de agua. Si queríamos sobrevivir, tendríamos que aventurarnos en la oscuridad y enfrentarnos a cualquier monstruosidad que existiera afuera. Vamos, Remo, ya es hora, dije mientras lo despertaba con un codazo. Los gritos de afuera finalmente habían cesado, lo que significaba que la criatura que los había producido se había alejado más del vecindario. Remo me miró expectante mientras me preparaba para empacar la última botella de agua. Estaba sediento. Le dejé beber su parte, prometiéndole en silencio que encontraríamos más. Encendí el televisor por última vez, esperando escuchar un mensaje de esperanza. Pero en ese momento, incluso la alerta de emergencia había dejado de transmitirse y había sido reemplazada por barras estáticas y coloridas. Parece que no viene nadie, murmuré. Te sacaré de aquí, Remo, te lo prometo. Aunque yo tenía una correa, Remo estaba lo suficientemente bien entrenado como para caminar sin ella, lo que nos permitió movernos con más libertad. Él trotaba diligentemente detrás de mí mientras yo marcaba el camino. Con mano temblorosa, abrí la puerta trasera y di el primer paso hacia afuera por primera vez en más de una semana. El aire se sentía pesado, húmedo y con un hedor desconocido. La voz continuaba, sus gritos atravesando el aire denso. Nuestro plan era escabullirnos de casa en casa, evitando las calles abiertas mientras salíamos de la ciudad. Remo gemía intermitentemente mientras caminábamos, tratando de esconderse entre mis piernas. Cuidado, maldita sea. Le ordené mientras me tropezaba con él. Fue una orden que cumplió solo unos minutos, antes de encogerse entre mis piernas una vez más. Entonces vimos algo a lo lejos. Una casa con las luces aún encendidas. Eran tenues, apenas visibles, pero brillaban como un faro de esperanza en un océano de desesperación. ¿Crees que haya alguien dentro?, pregunté. Me lo pensé un momento, si entrar había sido una decisión acertada o no. Pero si el mensaje de emergencia hubiera sido cierto acerca de que cualquier luz o ruido pudiera revelar nuestra ubicación, tal vez la mejor idea hubiera sido mantenerse alejado. Si todavía había gente con vida, seguramente sabrían que no era buena idea encender un cartel para que todo el mundo lo viera. Pero antes de que pudiera darme la vuelta para irme, Remo se alejó de mi lado y comenzó a galopar en dirección a la casa. Le grité vacilante que se detuviera, pero él había percibido algo en su interior y ya había tomado una decisión. No me quedó otra opción que seguirlo hacia lo que fuera que hubiera llamado su atención. En 10 segundos, Remo había llegado a la casa. Yo llegué un poco más tarde, sin aliento por el primer atisbo de ejercicio que había sufrido en una semana. Mientras estaba de pie en la entrada, recuperando el aliento, me di cuenta de que el llanto había cesado. Una vez más, el mundo a mi alrededor había quedado en completo silencio. Me di la vuelta, escudriñando mi entorno en busca de cualquier señal de vida, pero no había ninguna. Con cuidado, pero rápidamente, entré en la casa con la puerta abierta, siguiendo a Remo mientras corría a investigar. ¿A dónde vas?, susurré mientras desaparecía por una esquina. Remo. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí hacia la luz. Parecía provenir de la sala de estar y provenía de un televisor. Era una vieja caja analógica que mostraba una gran cantidad de estática, que resultó ser la fuente de la luz tenue. Remo se quedó de pie junto a ella, pero su atención no estaba centrada en la luz, sino que miraba fijamente una silla que estaba frente a ella. Un hedor podrido asaltó mis fosas nasales a medida que me acercaba y, aunque todavía no había visto su origen, ya podía adivinar lo que me esperaba en la silla. Allí estaban los restos de una mujer mayor y destrozada que se había perdido la evacuación igual que yo. Su rostro estaba marcado por una expresión de absoluto terror, con el pecho y las entrañas desgarrados. Pero su garganta se había llevado la peor parte del ataque, ya que le faltaba por completo la laringe. «Oh, Dios mío, Jade». Remo gimió frente a la anciana. Incluso él se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal con la anciana, pero le faltaba el concepto crucial de la muerte, necesario para comprender la situación. «No hay nada que podamos hacer», dije mientras me agachaba para consolar a mi perro. «Pero no puedo permitir que salgas corriendo de esa manera otra vez. ¿Lo entiendes?». Le puse una correa, no estaba dispuesta a arriesgarme a correr otra peligrosa carrera hacia una casa extraña. Pero como ya estábamos allí, lo menos que podíamos hacer era reunir suministros. Entramos a la cocina, solo para encontrar la mayoría de los armarios abiertos y saqueados.
Posiblemente por otros sobrevivientes atrapados en el pueblo, o tal vez la propia mujer había tratado de mantenerse con vida, sin darse cuenta de que sus suministros se habían agotado. Al final encontramos un par de botellas de agua y un poco de sopa enlatada. No lo suficiente para vivir, pero tal vez nos permitiera tener un día más. Muy bien, sigamos moviéndonos. Mis palabras se interrumpieron cuando alguien llamó a la puerta principal. Me agaché detrás del mostrador de la cocina y escuché atentamente lo que nos había encontrado. Golpeó de nuevo, soltando un sollozo demasiado familiar. Era el mismo ser que había caminado por nuestra calle. Debió habernos oído entrar a la casa, acechando cada uno de nuestros pasos. Otro golpe siguió, lo suficientemente fuerte como para romper la madera. Sin perder más tiempo, agarré la correa de Remo y lo guié hacia la parte trasera de la casa. La criatura siguió sollozando todo el tiempo, golpeando la puerta hasta que el marco mismo comenzó a desmoronarse. Pero no nos quedamos atrás para enfrentar su ira, en lugar de eso, logramos colarnos a través de una pequeña ventana, escapando de nuevo a la noche eterna. Salimos justo a tiempo de oír a la criatura romper la puerta. Sin mirar atrás, corrimos tan rápido como pudimos a través de la oscuridad, sin atrevernos a detenernos ni un momento. Solo cuando estábamos al borde del agotamiento, finalmente disminuimos la velocidad. Por un momento me atreví a mirar hacia atrás, esperando casi que la criatura estuviera allí, pero para mi sorpresa no había nada que ver. Lo hemos logrado, dije entre jadeos. Nos habían perseguido hasta el interior del barrio y nos encontrábamos frente a una casa grande con ventanas tapiadas y una puerta pesada y segura. Había pertenecido a una de las familias más ricas de la ciudad y estaba vigilada por múltiples cámaras de seguridad. Aunque parecía que no había electricidad, seguía siendo nuestra mejor oportunidad de sobrevivir. Me acerqué a la puerta, preparada para que la cerraran sin posibilidad de entrar. Pero cuando tiré de la manija, me sorprendí al oír que se abría. Estaba claro que el lugar había sido ocupado después de la evacuación, basándome únicamente en las ventanas tapiadas, pero el motivo por el que la habían abierto seguía siendo un misterio. «Hola», dije tan fuerte como me atreví. No hay respuesta. Cerré la puerta con llave y entré en una gran sala de estar. El lugar había quedado destrozado, pero por lo que se veía, no había sido debido a una pelea. No había sangre, ni agujeros en las paredes ni ventanas rotas, solo muebles, platos y cuadros esparcidos por el lugar. Casi parecía como si alguien hubiera tirado los muebles por todos lados en un ataque de ira. Pero debido a la oscuridad, era difícil saberlo con seguridad. Y antes de que pudiera contemplar más el estado del lugar, Remo comenzó a tirar de la correa. «Espera», ordené, pero no hubo forma de detenerlo una vez que sintió algo. Me condujo hasta unas escaleras que conducían al segundo piso. Desde arriba se veía una luz tenue, pero aparte de eso no había señales de vida. «Oye, ¿hay alguien ahí arriba?», pregunté. Una vez más no obtuve respuesta. Remo me siguió empujando por los escalones. Estaban cubiertos de diminutos fragmentos de vidrio de una ventana rota en lo alto de la pared. Aunque era demasiado pequeña para que alguien pudiera pasar por ella, algo la había destrozado, aparentemente desde afuera. «Ten cuidado con el cristal», le dije a Remo, pero no pareció importarle. Cuando nos acercábamos a la cima, nos encontramos de nuevo con el mismo hedor asqueroso que habíamos percibido en la última casa a la que entramos. Solo entonces se me ocurrió por qué habían dejado la puerta abierta, porque los ocupantes habían sido asesinados. Subimos las escaleras con inquietud, cada vez más nerviosos. Grité un par de veces más, esperando contra todo pronóstico que encontráramos a alguien con vida. En el piso de arriba había un pasillo estrecho con varias puertas a cada lado. Solo una de ellas estaba abierta, la que emitía una luz tenue y azul. Conducía a una pequeña oficina, que era donde encontraríamos a nuestra próxima víctima. Era un hombre de mediana edad sentado muerto en la silla con un frasco de pastillas vacío sobre el escritorio y una pistola todavía apretada en su mano muerta que colgaba. La causa de la muerte era obvia, una herida de bala autoinfligida en la sien. Pero lo que me sorprendió aún más que su muerte fue el hecho de que estaba sentado frente a una computadora que aún estaba funcionando. Había estado escribiendo un mensaje antes de morir, lo que significaba que la casa aún tenía suministro de energía. Me acerqué al escritorio, preguntándome qué pensamientos había escrito antes de terminar con su propia vida, pero antes de que pudiera leerlo, Remo comenzó a tirar de la correa nuevamente. Me arrastró por el pasillo hasta un dormitorio que olía aún peor que la oficina. Allí, sobre la cama, yacía el cadáver mutilado de una mujer y un niño. Al igual que la mujer mayor, les habían abierto la garganta y les habían extirpado la laringe. La criatura los había asesinado en la oscuridad, pero luego los encontró su esposo y su padre. Con una necesidad desesperada de respuestas, regresamos a la oficina. Saqué el arma de las manos frías y muertas del hombre, sabiendo que sería más fácil de manejar en los pasillos estrechos. Luego comencé a leer el mensaje que había escrito.
Despertamos en un mundo infernal, con monstruos acechando en cada esquina. Intentamos escapar, pero se llevaron a Dennis. Así que decidimos escondernos. Nuestro lugar era seguro, no podrían haber atravesado la puerta y tapiamos las ventanas. Deberíamos haber estado bien, pero me olvidé del maldito tragaluz. Pensé que era demasiado pequeño para que las criaturas pudieran atravesarlo, pero estaba equivocada, pueden cambiar de forma para atravesar cualquier obstáculo. No teníamos ninguna posibilidad. Solo sobreviví porque estaba buscando suministros. Ojalá hubiera podido morir con mi familia. Lo siento mucho, te amo. No voy a dejar que me atrapen. No voy a dejar que me quiten la voz como te quitaron la tuya. Te veré pronto. En su dolor, debió olvidarse de cerrar la puerta con llave o no lo hizo. O tal vez solo quería que encontraran su cuerpo para que se conociera su historia. Sea como fuere, dudaba que alguien más pusiera un pie en la ciudad. Él, como el resto de los muertos, sería olvidado por el tiempo. Pero entonces me di cuenta de algo que debería haber sido imposible, oculto a simple vista. Allí, en su computadora de escritorio, se mostraba con orgullo un símbolo de Internet. Contra todo pronóstico, todavía estaba conectado al mundo exterior. Surgió en mí la esperanza de que si podía enviar un mensaje para que alguien supiera que todavía había supervivientes en el pueblo, tal vez me enviaran ayuda. Miré al hombre muerto y le pedí disculpas antes de retirar con cuidado su cuerpo de la silla. Luego me senté, listo para escribir mi pedido de ayuda con una descripción detallada de dónde encontrarnos en nuestro pueblo, por lo demás desconocido. Me temblaban los dedos, pero aunque definitivamente tenía algún tipo de contacto con el resto del mundo, todavía había una sensación de inquietud presente en mi pecho. Algo que había leído en la nota de suicidio del hombre. Me olvidé del maldito tragaluz. Dicho esto, me puse de pie de un salto. Llegué justo a tiempo de oír un sonido que provenía del pasillo. No se oía nada más que una risa débil, la voz de un niño pequeño. La criatura que había matado a la familia todavía estaba dentro de la casa y sabía que estábamos allí. Cuando fui a buscar el arma del escritorio, solté la correa de Remo. Le ordené que se quedara quieto, pero él ya había salido corriendo en dirección a la criatura. Ladró furioso mientras desaparecía por la esquina, listo para enfrentar cualquier amenaza para mantenerme a salvo. Remo. Ordené, paralizado por el miedo. Se escuchó otra risa, seguida de un fuerte crujido y un gemido patético. ¡No! Jadeé, sabiendo que mi único amigo que quedaba en el mundo acababa de ser asesinado. No había forma de salir de la casa sin cruzarme con el monstruo, ni podía hacer nada para salvar a Remo, así que, con el poco tiempo que me quedaba, me atrincheré dentro de la oficina, poniendo cualquier mueble que pudiera encontrar entre la puerta y yo. Sin tiempo que perder, comencé a escribir un mensaje. El rescate se había convertido en poco más que un sueño febril y solo sería cuestión de tiempo antes de que la criatura atravesara las puertas y me robara la voz. Al otro lado de la puerta ya escucho los ladridos y gemidos de Remo al mismo tiempo, una pobre imitación de mi mejor amigo, intentando sacarme con una voz robada. Pero los golpes son fuertes y rompen fácilmente la puerta de madera. El único consuelo que tengo es el cadáver que todavía yace a mi lado. Su garganta aún está intacta. Supongo que no utilizan productos dañados. Tal vez aproveche la misma estrategia de salida. Por otro lado, no quiero caer sin luchar. No espero una respuesta y esto no es una llamada de ayuda. Es una advertencia para que nos mantengamos alejados. Dejemos que este lugar caiga en el olvido, que las bestias mueran de hambre. Sean lo que sean, no hay forma de que podamos ganar.